Bueno, les agradecemos que hayan venido más temprano. La situación es que a las 11:30 empieza un acto en homenaje a jubilados del hospital, que lo organiza la dirección del hospital y la asociación de profesionales, y por eso teníamos que dejar el aula antes. Y la idea era no perdernos parte de la clase del doctor Saurí. Por eso les pedimos que viniesen antes. Bueno, el doctor Saurí es el jefe de Departamento de Cuidados Paliativos del Instituto Roffo y, bueno, va a compartir acá algunas cosas referidas al dolor y las pautas para su alivio. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Buen día a todos, muy amables. Espero, entusiasmarnos con este tema lo suficiente. Lo que vamos a hacer es ver una serie de cortos, ¿no? Reales, de situaciones. Por eso digo, estimados cursantes, verán en esta exposición algunas películas de entrevistas familiares. ¿Ahí te tapo? Perdón. Y enfermos. Quedan ustedes afectados a partir de las próximas escenas por el secreto profesional, ¿no es cierto? Quienes aceptaron ser filmados lo han permitido solo para fines educativos. La reproducción de estas escenas están prohibidas en salvaguarda de la intimidad de los participantes de las mismas. Muchas gracias. Simplemente lo pongo, lo formuleo, pero lo tengo que poner. Bien, vamos a ver qué tal nos va. Lógicamente, son películas muy aburridas, porque no hay acción, la acción pasa por otro lado, ¿no es cierto? Pero vemos si el volumen es suficiente. ¿Qué conocen de la enfermedad? ¿Qué duda tienen? Miren, en cuidados paliativos, el procedimiento mayéutico, del cual yo siempre trato de hablar, por el cual las personas exploran sus conocimientos, ¿no es cierto?, contactan con sus temores, entretejen sus expectativas, ¿verdad?, y afloran fantasías en forma contradictoria y ambivalente. Este procedimiento mayéutico en realidad resulta fundamental para lograr el encuentro con el otro, donde de alguna manera empieza a aflorar la verdad, en la comunicación. Nosotros somos hinchas de esto. Poco importa mis conocimientos si no logro contactar y comprender qué me está relatando el enfermo o sus familiares. El encuentro se facilita con una pregunta abierta. Parece mentira, bueno, ¿qué conocen? ¿Qué les preocupa? ¿Qué piensan? ¿Qué esperan? ¿Qué sienten? Miremos esta otra escena y les pediría que vean qué sienten. ¿Se escucha bien o más o menos? ¿Sí? Bueno, ¿qué sienten ustedes cuando escuchan esta frase? Que lo que tiene es psíquico y después del profesional de la salud lo que surge, bueno, es una tremenda inflamación de la vejiga. ¿Qué es lo que...? ¿Qué le viene como sentimiento? Impotencia de la no información. Impotencia. Y cuando uno se siente impotente, ¿cómo se manifiesta? Se desespera. Está confundida. Uno se desespera, se confunde, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Bueno, es un ejercicio, ¿no es cierto?, de quienes trabajamos en cuidados paliativos, ir del sentimiento al pensamiento y de antes de responder, contestar con el sentimiento, pero contestar los conceptos. Siempre tenemos que tratar de pescar la esencia de la escena, de lo que nos están diciendo. Por eso en la dialéctica decimos, bueno, observo, siento, para darme cuenta de qué puede estar pasando, pienso, siento, pienso y después recién hago.
Porque decimos del sentimiento al pensamiento, del pensamiento al sentimiento, para poder hablar. Porque esto tiene que ver un poquitito con qué crudeza, con qué humanidad, con qué afecto vamos a decir lo que tenemos que decir. Estuve escuchando las otras clases, entonces algunas cosas voy a repetir muy poquito, pero si podemos definir qué es dolor, en realidad nosotros siempre decimos dolor es aquello que la persona nos dice les duele. Sin embargo, hay otras explicaciones como la de la IAS, que es la Asociación Internacional sobre el Estudio del Dolor, Tratamiento y Estudio del Dolor, y dice, bueno, el dolor es una sensación displacentera, evidentemente, que advierte sobre daño potencial o real de los tejidos. Que sea potencial es muy interesante y es un diseño poco entendible. Como algo me va a decir que se va a dañar siendo que no está dañado. Es parte del sistema nervioso, que tuvieron una primera charla muy interesante, ¿no es cierto?, en este curso. Claro, el dolor agudo es una señal que nos advierte sobre un daño posible o real. Orienta y nos hace investigar la causa que lo produce. Y eso está muy bien, ¿no es cierto? El dolor es una señal, una alarma se prende, uno generalmente las alarmas las apaga. Entonces los médicos a veces somos medio lerdos en apagar las alarmas. Sobre todo si el dolor es agudo, porque queremos saber, estar seguro, a ver si es exactamente así o no lo que pensamos. En cambio, otro problema es el dolor crónico, que es aquel que ya perdura por más de 15, 21 días, hay muchas discusiones, si es tanto más o tanto menos, quizá no interesa, pero lo que sí es importante es que produce cambios en el cuerpo que generan un cuadro clínico que nosotros vamos a llamar sufrimientos. En este cuadro clínico hay cambios metabólicos por la perpetuación de la inflamación. Sustancia reacción lenta, sustancia P, las radiquininas y muchos otros moduladores que tienen que ver con la percepción del dolor. Hay cambios en el humor, posteriormente el tiempo va transcurriendo, en la conducta y en la autopercepción, ¿no es cierto? Y hay en realidad un mecanismo perverso de persistencia de la lesión. Por eso en cuidados paliativos, en el tratamiento del dolor, tomamos ciertas actitudes que no se toman, por ejemplo, para el tratamiento agudo. Bien, simplemente para mostrarles gráficamente, ¿no es cierto?, todos los sitios que pueden doler. Lógicamente, el hueso duele la capa perióstica, donde están los receptores, las terminaciones libres, que el cuerpo está llena de ellas y que nos van dando información múltiple. Los tegumentos, las fascias musculares, las cápsulas, las pleuras, las vísceras huecas del intestino, las arterias, por ejemplo la típica es la cardíaca, ¿verdad?, las arterias del corazón, que genera, ¿está muy fuerte? No creo que... Bien, la vía urinaria, que es una vía canalicular también, por eso el dolor cólico pero tiene una característica muy distinta al cólico intestinal. El cólico urinario, la persona está inquieta, también el otro queda paralizado. El aparato ginecológico, razones, como vieron en la primera clase sobre el dolor talámico, ¿no es cierto?, neurológicas, compresión de nervio, lesiones radiculares, raíces de discos, incluso afección de ciertos ganglios en la cadena simpática, que pueden producir intensísimos dolores, como el conocido, las solaralgias de Chopard, en el cáncer de páncreas, donde la persona está doblada hacia adelante, en plegaria maometana, que se llama, ¿no es cierto?, para aliviar la presión que tiene ese tumor de cola, de páncreas, metiéndose, infiltrando el plexo solar. El dolor somático, ustedes saben que está bien localizado, característicamente aumenta con el movimiento, disminuye con el reposo, es de variable intensidad, involucra estructuras tegmentarias como la piel, músculo esquelético, articulaciones, y es bien localizado. La persona lo localiza bien. Yo me acerco un poquitito el micrófono, por ahí está bien. Disculpen. El dolor visceral está mal localizado, no se relaciona con el movimiento, es de características lógicamente no definidas, referido a lugares diferentes de donde se origina, síndrome de entero, ¿no es cierto? Grita por un lado, pero está una fosa ilíaca derecha, puede ser una neumopatía de la base del pulmón, etcétera, etcétera.
son cólicos o continuos, por eso ponemos como ejemplo característico el dolor intestinal, el de la pleura, el dolor de la irritación peritoneal. Y acá viene una especie particular de dolores que han hablado en la primera clase, simplemente paso por un repaso semiológico, los dolores neuropáticos, que suelen ser irradiados, que corresponden a un territorio nervioso, y son descritos como sensaciones raras, disestesias, sensaciones raras, anormales, como hormigueo, picazón, ardor, pinchazos, adormecimiento, anestesia dolorosa, etcétera, etcétera. Pueden tener dos tipos de comportamiento y a veces se combinan en forma brusca, que son las características neurálgicas, o en forma insidiosa, continua, molesta, pero que llega a veces a enloquecer a la persona, por eso con un patrón más temporoespacial continuo. Por ejemplo, la ciatalgia, el dolor posherpético, los dolores por compresión medular como característicos. Hay un dolor neuropático especial, que también lo mencioné en la primera clase, que es el dolor del miembro fantasma. ¿Cómo puede doler algo que no está? Pero sí, está la cabeza, está el cerebro, está la representación cerebral, está el neuroma y persiste la conexión del extremo proximal de la lesión hacia arriba, lo que quedó el cuerpo sano, o se supone, ¿no es cierto? Y hay nervio, y hay vida, y hay transmisión a la corteza cerebral de lo que el nervio aprendió somatotópicamente, que eso corresponde al brazo o a la pierna, al dedo gordo, e incluso las personas a veces tienen sensaciones kinestésicas, batiestésicas, o sea, de presión y de movimiento anormales, que el pie está girado para el lado incorrecto, etcétera, etcétera, y nunca sabemos bien si se debe a alguna torsión en el corte, en la formación de la cicatriz del neuroma, porque le da la sensación muy desesperante por aflorar. Es bueno saber que todo esto tiene su tratamiento. Por lo tanto, el dolor es una experiencia que va más allá de lo físico. Por esto es importante considerar otros componentes del dolor que llamamos modificadores del umbral de tolerancia al dolor. ¿Qué quiere decir? Que aquel estímulo suficiente que genera la vivencia del dolor. No nos duele cuando latimos, no nos duele cuando nos apoyamos y caminamos, y la articulación está bien, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que no nos duelen. Pero en estados patológicos, la neuropatía del diabético, etcétera, etcétera, sí, nos duele cuando nos movemos, sentimos latidos en las cefaleas, etcétera, etcétera. Esto hace que de golpe cierto umbral de tolerancia esté más bajo y tolere menos estímulos y los lea el sistema nervioso como dolorosos. Veamos esta escena como si fuéramos la enferma. No van a encontrar descripciones muy largas para no aburrirnos, pero estamos hablando de nuestro instituto, el Instituto Rojo, y alguien que fue un día de guardia, y lógicamente la persona no encontró la respuesta que esperaba. Y la tenemos ahí sentada en la silla, ¿no es cierto?, en el consultorio, y la pregunta es, ¿cuántas cosas aparecen en esa pequeña escena? Que nos tendría que hacer reflexionar un poquitito, porque esto sí va a impactar en la experiencia del dolor, porque sí, se sentó y dijo que estaba muy dolorido, muy dolorido. El enojo, ¿no es cierto?, es tanto que le es tan enojoso que le pide al marido que hable. Una vez me pasó en una guardia, estábamos muy cansados y a las 2 de la mañana nos llama que hay que internar a una paciente por un accidente cerebrovascular que estaba desde las 8 de la mañana del día. Entonces veo a mi compañero y le digo, mira, quédate tranquilo, deja que yo hable porque te veo muy nervioso. Cuando llegamos abajo me tuvo que separar. O sea, que a veces uno se sorprende de lo que le puede suceder. Bueno, la situación hospitalaria, la guardia, la indiferencia, al final me tuve que ir, ¿no es cierto? El capricho,
la evocación del momento, el hartazgo del aquí y ahora, porque tiene que volver a expresar, ¿no es cierto?, todo esto nuevamente, como aquellos que estuvieron en los juicios, ¿no es cierto?, por los delitos de lesa humanidad, tienen que volver a contarlos y vuelven a revivir el estrés, ¿no es cierto?, que queda postraumático. Lógicamente, dos palabritas por Dame Cicely Saunders, que fue una enfermera que a mediados del siglo XX comenzó con trabajos acerca del alivio del dolor con la morfina en personas con enfermedad mortal, en la última etapa de la vida. Para ser aceptada tuvo que recibirse de médica y aplicar lo que venía observando de las monjas del St. Joseph Hospice, que lo hacían ya un siglo antes, y eran ellas las que recetaban la morfina y no tenían necesidad de que sea un médico y nadie las corría. Eran monjas. En Londres, que era el lugar de internación atendida por ellas para los enfermos terminales, les digo desde hace 3-4 siglos. En 1967 levantó el St. Christopher Hospice, hoy el alma mater de los cuidados paliativos en el mundo, y se la recuerdan en este mes porque todos los meses de octubre se hace en los hospitales y en el mundo una evocación sobre la importancia de los cuidados paliativos, ¿no es cierto? Y entonces, aunque ella murió el 14 de junio, ella dijo, bueno, en octubre tiene que ser el mes y ustedes van a ver este mes que empieza prontito, ya mañana, muchas actividades. Siempre la ponen con la cara de vieja, pero alguna vez fue joven, fue enfermera, yo tuve la suerte de conocerla muy poquitito y fue muy agradable. ¿Qué cosas modifican el umbral de tolerancia al dolor? Y ahora después le voy a decir por qué hablé de eso. Bueno, la parte física, se me dispara. Bien, hablábamos de las cuestiones sociales, modificadores del umbral del dolor, y cuando uno habla acerca de cómo es la familia, lógicamente que es un golpe bajo. No es que sea un golpe bajo, es que esto está, y hay que mencionarlo y hay que ver qué preocupación produce esto en la persona. La preocupación social, financiera, las cuestiones familiares, pérdida de trabajo y prestigio, cambios en la posición social, alteración del rol familiar y el aislamiento son todas cuestiones que impactan sobre la percepción del dolor. Bien, nos está relatando cómo es su día y cuando dice sentado, ¿esperando qué? ¿No? Entonces nos impacta cuando una persona nos dice estas cosas. Por eso decía yo, ¿cómo encaja este diálogo en la evaluación del dolor? ¿Qué les parece? ¿Les duele más? Claro. La autonomía, ¿no es cierto? La función, el rol. Esto está siempre metido y debemos considerarlo. El punto es cómo y de qué forma. ¿Cierto? O sea, el campo espiritual, manifiesto a veces en qué sentido tiene todo esto. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Qué sentido tiene mi vida? Lo vamos a escuchar permanentemente cuando empezamos a evaluar el dolor. Fíjense esta escena. Bien. Bueno, ¿qué nos describe la enferma? En ese ratito, que no duró un minuto,
En realidad nos hace su relato el lugar, la temporalidad, la intensidad. Fíjense el detalle de la descripción, cuando la presión que se corre, la persistencia, también la expectativa, porque me levanto con mucho dolor, pero después se me pasa, ¿no es cierto? Que es tremendo saber que uno se va a despertar y va a tener dolor, después, bueno, se le pasa. Y la esperanza. En la consulta la persona tiene la esperanza de que eso se vaya. Por eso dice, después se me pasa, me levanto con mucho dolor. No es como antes, hizo una evaluación. Se había iniciado un tratamiento y ya no es como antes. Es algo positivo. Se corre, etcétera, etcétera. Y fíjense en la participación gestual del familiar. No está quieto, está permanentemente interactuando. Nosotros siempre en cuidados paliativos vemos al enfermo y su familia, lo que no quita que no tengamos algún momento de intimidad con el enfermo y otros muchos con la familia. Bien. Por suerte se ve mejor ahí. Cuando Dempsey y Saunders hace sus trabajos sobre el dolor, genera el concepto, y por eso se la reconoce más, el concepto de dolor total. Algo que la práctica de la medicina no lo integraba. En esa época, estoy hablando de 1973, no es hace mucho. Pues genuinamente no es hace mucho, donde reconoce la fuente somática, de la cual los médicos sabemos un montón, la fuente psicológica, donde los médicos, fíjense, su dolor es psíquico, y se estaba comiendo un tremendo tumor. A veces desvalorizamos y según conveniencia sobrevaloramos situaciones, ¿no es cierto? Bueno, sobre la fuente social, y la queja de todos mis compañeros de trabajo es cuando tenemos una trabajadora social, como si acaso fuera Papá Noel, la pobre trabajadora social, pero bueno, para distribuir, ¿no es cierto?, recursos y demás falencias que impactan en la vivencia del dolor del enfermo. Y lógicamente la fuente espiritual es el último recurso que nos queda cuando la persona da paso a esas cosas, preguntas más existenciales, etcétera, etcétera. Todo eso impacta en el dolor. Y todo esto lo dijo hace muchísimos años, lo vuelve a recalcar y se ha dicho en la historia de la medicina 1000 veces, pero con una forma más moderna, Dempsey y Saunders. Claro, es lógico, es coherente. Había una música de fondo que era una sirena, evidentemente esa es la calle Nazca, o Beiró, no, Beiró por el lugar, pero lógicamente le preocupa a la gente el dolor que la persona enferma sufra, y también dice algo, a mí me duele, y esto, como diría alguien, es muy loco. ¿Cómo es que te duele? Si una de las premisas que nosotros damos en las clases acerca del dolor, ¿cuál es el dolor que mejor se tolera? El ajeno, porque no le duele a uno. Sin embargo, cuando uno tiene un familiar que pasa estas circunstancias, en uno algo impacta y lo identifica como dolor. Y si la vio sufrir, sí. ¿Qué quiere decir? Que todo el caudal histórico de aquello que hemos visto de sufrimiento se reedita permanentemente en estas entrevistas, en estas situaciones, y se reedita cuando la gente sabe que su familiar no la va a pasar bien o no tiene cura y no sabe cómo va a venir la situación. Entonces la gente le tiene miedo a lo que más ha visto, seguramente sufrir dolor. Y fíjense, sobre todo que no sufra, te pido. No les importa si a lo mejor hay un solapado pedido de eutanasia. Yo lo tuve ayer, todos los días los tenemos. Pero está bien, lo que está diciendo es que no sufre. En términos del diálogo que surge en el encuentro con los familiares que hacen la referencia al dolor total. ¿Y cómo lo debe encuadrar el paliativista, el médico que hace paliativos? Es la pregunta que nos hacemos. Lógicamente, nosotros empezamos con lo tangible. Lo tangible nos ayuda,
porque no hay posibilidad de diálogo con el otro para indagar sobre sus otros aspectos si no tenemos lo más mínimo, lo primero y elemental controlado, que es que la experiencia del dolor de la persona esté moderadamente controlada. No digo totalmente porque a veces es una fantasía, pero sí para un nivel que para esa persona le sea tolerable. Por eso hacemos un diagrama del cuerpo, dibujamos el dolor, qué características tiene, qué posición lo alivia. No entró ahí, no me animé a achicar el texto. ¿Qué lo alivia? ¿Qué lo empeora? ¿Qué otros síntomas asociados hay? Falta de apetito, insomnio, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos cada hospital, puede tener su hoja de historia clínica y va graficando la cuestión del dolor. Y un tema que se habla mucho es el quinto signo vital, que es la evaluación del dolor. Se lo pide mucho para la enfermería. Todos los gráficos parecen que nos tranquilizan, al menos, y también sirve lógicamente para los fines investigativos, para varios fines, incluso para que la persona pueda expresarse. Diferentes evaluación del dolor de la cara en niños, fíjense la gestualidad, cómo se marca. Una escala visual análoga, que es una línea, entonces la persona dice, acá es nada de dolor y acá el peor dolor imaginable, trace una liñita y medimos en milímetros. Después que esto lo comparamos con otras. La escala más común, escala numérica, ¿no es cierto? De 0 a 10, y ahí. Fíjense que la escala también depende de la edad de la persona con la cual tenemos el encuentro. En un chico que está en la escala preverbal, lo grande es en altura. Entonces, el dolor es enorme, o más bajito, ¿sí? Y sirve sobre todo cuando uno implementa un tratamiento y necesita de alguna forma evaluar si es suficiente lo que está haciendo o no. La escala verbal, sin dolor, leve, todo esto es muy... hasta lo escribimos en las historias clínicas, ¿no es cierto? O con qué palabra diría la persona que expresa el dolor. A veces hay palabras laborales, del léxico laboral, que lo explican, ¿no? Siento que la morsa me aprieta, un chapista, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la clave del control de síntomas, donde el dolor es el síntoma cardinal. Pero hay ciertas cosas que nosotros no dejamos de enseñarle siempre a todo el personal de salud. Primero, creer lo que el paciente comenta. Después vemos por qué lo comenta de esa forma. Pero lo primero es creer. Si yo no le creo, ya arrancamos mal, porque la brújula se orienta al revés. Indicar la próxima dosis antes que termine el efecto de la primera. Esta es una estupidez, pero uno sigue encontrando, si aparece. La cuestión es que cuando se aparece el dolor, todo lo que se desinflamó, volvemos para atrás. Como digo yo en chiste, bueno, porque estamos llegando a Mar del Plata, al alivio, nos volvemos. Esto estaría bien para un loco, pero no para nosotros. Titular la dosis acorde al efecto deseado por el paciente. Es decir, ¿qué fantasía tenemos acerca del alivio de ese síntoma? ¿Hasta dónde genuinamente podemos llegar sin que la persona se sienta boleada, que pierda su autonomía, etcétera, etcétera? En realidad es una negociación. Optimizar el esquema terapéutico antes de cambiarlo por otro. Muchas veces las primeras consultas se usaron drogas apropiadas, pero en la forma equivocada, o sin la estrategia apropiada. Tratar los síntomas según el mecanismo fisiopatológico involucrado. Entonces nosotros explicamos muchas veces el tratamiento del dolor es como si uno tiene esta mesa. Basta que falte alguna pata, alguna medicación, para que la mesa se caiga abajo. Quédense tranquilos, no la voy a sacar. ¿No es cierto? Pero el efecto del alivio muchas veces falla porque faltó el antiinflamatorio, porque se combinaron dos drogas antagónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Desmitificar ciertos efectos de drogas tabú. La morfina para el tratamiento de algunas pacientes con osteoporosis, que a veces nos toca ver porque ya se ha intentado de todo, ¿no es cierto? ¿Y cómo le va a dar morfina? Y fíjense lo que implica decidir hablar de la morfina. Explicar la medicación que se ofrece. Nosotros en el hospital ponemos un esquema donde está anotada la droga y para qué sirve, para darle sentido a eso que la persona está tomando.
Por el otro lado, si la persona sigue una determinada secuencia, nosotros podemos razonar acerca de ello en virtud de su resultado. Y entonces pensar, esta droga está de más, esto está combinándose con esto y nos produce algo. Es la brújula que nos orienta. E indicar en forma como si fuera simple, completa y coherente. Muchas veces encontramos indicado reliberal y más abajo buscapina. Si va a haber antagonismo. Y está escrito, bien escrito, pero mal pensado, ¿no es cierto? O con una ambivalencia, que eso sí es humano, y el médico decirle, bueno, por los vómitos reliberal, por los cólicos buscapina, y no saber entre qué elegir. A veces pasa eso en la vida familiar, ¿no? Bien, este es el esquema con el cual nosotros explicamos la importancia de por qué según dolor siempre es para el tratamiento del dolor crónico mala indicación. Cuando la persona tiene dolor, se le aplica el calmante, entonces bueno, no sé, esto no es un grabador. Bien, en la parte inicial de la curva, las zonas rojas son experiencias de dolor. Cuando la droga llega a un determinado nivel, comienza a sentir alivio, ¿no es cierto? Y después, lógicamente, la droga es lavada y empieza de vuelta a un valle de lágrimas, nuevamente el dolor. Entonces, hasta convencerse que la enfermera llegue, que la familia se lo dé, ¿no es cierto?, hasta que vuelve a sentir alivio. Entonces genera un sistema de picos y valles, de sufrimiento y de alivio, que es una pésima experiencia para lo que el ser humano en su estado de salud experimenta, que solamente tiene dolor cuando va al baño a hacer número 2. ¿Qué es? No, el dolor es una molestia, es una señal, una alarma, ¿no es cierto? Y quizá para hacer pis. Pero, digámoslo, el ser humano no está acostumbrado a tener dolor en forma crónica permanente, sí molestias por instante. Entonces, la idea es dar la medicación antes de que termine el efecto. Entonces titulamos no farmacológicamente, sino semiológicamente, por el dato del enfermo, cuánto tiempo le dura, y lógicamente estamos atentos a lo que vamos a ver más al final sobre los efectos colaterales. Lógicamente, por suerte, se le puso un orden al tratamiento del dolor y se aplica la famosa escalera analgésica propuesta por la Organización Mundial de la Salud, consensuada y publicada por primera vez en 1989, en octubre de 1989, donde se habla de los 3 niveles analgésicos básicos, ¿no es cierto?, que se puede practicar en todo el mundo y que con esto más del 90% de los dolores son controlados en forma eficiente o satisfactoria. El primer escalón, ya lo vimos con los antiinflamatorios esteroides y no esteroides. El segundo escalón, que son los opioides débiles, donde está, por ejemplo, en nuestro país, ahora ya no el dextropropoxifeno, está desactualizado, pero sí tenemos por suerte la codeína de tramadol. Y el tercer escalón, donde en nuestro país tenemos opioides fuertes como la morfina, la oxicodona, la metadona y el fentanilo. La salvedad es que estos escalones se complementan con lo que se llaman coanalgésicos, que no está puesto acá, y que cuando se da el tercer nivel de potencia analgésica, jamás se combina con el segundo porque pelean por el mismo sitio receptor para generar alivio, solo que uno trabaja en la mitad y el otro trabajan 10 veces más, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar virtudes y defectos en todos, pero no se combinan los 2 escalones juntos, y esto lo tiene que saber todo el personal de salud. Pero sí también, y con esto también tenemos que tomar conocimiento de lo que se llaman efectos colaterales. Lógicamente, lo primero que dice la gente es la intolerancia digestiva. Hablamos de náuseas y vómitos, que es lo más característico. El estreñimiento, que es la sequedad de vientre, que trae dolor abdominal, distensión, una tremenda incomodidad. No solo lo que dicen las propagandas por el Activia, pero cambia el ánimo. La somnolencia y la dificultad para la concentración. Esto sí es importante porque uno, al querer aliviar el dolor, lo que busca es restituir en cierta forma la calidad de vida, y de golpe nos encontramos con que el fármaco que estamos dando, el tratamiento indicado, nos genera problemas
de concentración, entonces la persona empieza a sentirse incómoda. Dice, conviene sentir dolor a estar aliviado de esta manera. Hay otros efectos colaterales. Hay, por ejemplo, sequedad de las mucosas, es muy característico, entonces esto traiga dolor para tragar, sobre todo a la mañana. La persona tiende a la respiración bucal. A veces aparecen reacciones alérgicas, como cutáneas o mucosas, convulsiones y confusión con alguna droga. Convulsiones no diría, hemos visto muy poquito honestamente, sí, confusión o mioclono, ¿no es cierto? Es algo que se va a mencionar. Y dificultad para la acomodación ocular. Y esto es importante porque en realidad todos los opioides tienden a reducir la pupila. Cuando reducimos la pupila, en realidad la necesidad de la lente no la necesitamos. Si miráramos por un agujerito chiquito, cuando ubicamos un objeto es más fácil enfocarlo que si lo miramos sin nada, porque ahí se manifiestan nuestras propias dificultades oculares. Ahora, la morfina genera de alguna manera, los opioides, ese efecto. Puede ser el opioide de liberación de medio o el opioide fuerte. Entonces, la persona se queja de que podía leer el diario y ahora le cuesta, ¿no es cierto? Y esto también hace la calidad de vida, si no hay que quedarse como ese hombre, el albañil, ahí sentado, que es un tema, ¿no? Lógicamente, el síndrome confusional es uno de los problemas que aparece, por suerte en un 5% de los casos, pero sí aparecen a veces sueños muy vividos. Generalmente, cuando indagamos un poco más, encontramos situaciones no habladas o con mucho miedo de ser habladas, reprimidas. ¿Y qué pasa? Cuando damos alguno de estos fármacos, en el sueño, por suerte, somos impunes, así que pueden soñar lo que quieran, que no son culpables de eso. El problema es recordarlo y creérselo. Pero con la morfina ocurre un fenómeno que es fisiológico, que es las imágenes hipnagógicas o hipnopómpicas. ¿Qué quiere decir? La entrada y la salida de la fase del sueño normalmente nos puede tomar algunos segundos, y diría bastante pocos. Con la morfina, con un opioide fuerte, esa etapa puede durar hasta 20 minutos. Fíjense, cuando un paciente está tomando morfina, cuando se despierta, lo primero que le hace la familia es tomarle un test cognitivo para máxima capacidad intelectual. ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué decís? ¿No? Y la persona está despierta, ve, reconoce, pero también está viendo, como cuando vemos en una película, las escenas del sueño. Terminó la función y ponen esos, no sé cómo se llaman, sobre el final, que para contar los ensayos, y entonces por ahí hay gente que se está levantando y yendo, y siempre hay alguno que le gusta verlo. Bueno, sabe que terminó la película y esto le pasa, y lo reconoce. Y las imágenes hipnopómpicas, de golpe asusta más a la familia porque dice, mirá lo que estás diciendo, está loco, porque a lo mejor la típica cuestión, aparece algún ruido extraño del ambiente, taladro, martillo, lo que sea, y entonces la persona dice, soñé que estaba martillando, que pasó la ambulancia, a lo mejor sí pasaron los bomberos, y él dice, soñé, como la canción del indio, yo lo soñé. Bien, y en realidad se dice que la gente se advierte, la morfina, fija que la morfina lo está jorobando. No es otra cosa, porque esto no lo hacía, él no era así, estaba lúcido, estaba bien, y esto a veces asusta. Y fíjense que tomarse un tiempo para explicar esto, que si esto persiste se puede corregir, sea bajando la dosis o utilizando algún otro psicofármaco o tranquilizando a la persona o hablando sobre aquel material que sale del sueño, todo esto puede aliviar. Pero si no hay una explicación, si se le da la medicación, si se le dice que es un jarabe y a la persona le empiezan a pasar todas estas cosas, a mí no me den de ese jarabe. Todo lo que es positivo se vuelve incómodo. Y fíjense que es cuestión de hablar. Bueno,
Por eso estamos empezando a hablar ahora de cuáles son los errores que se advierten en el pensamiento de las personas que hacen que un tratamiento, lo quise corregir, para el dolor falte, es un tratamiento. Bien, no sé por qué está. Bien, primero, considerar que el dolor por cáncer es inevitable o tratable. Esto todavía persiste, cada vez por suerte menos. Hay más internet, hay más conectividad. Quizá alguno accidentalmente ingresa en alguna página y encuentra cuidados paliativos o palliative care y entonces de golpe, pero no siempre. La otra cuestión, no llamar al médico porque espera el próximo contacto convenido. A veces se dan ciertos absurdos. A veces le digo a la gente, mira, a usted le puede doler los días lunes, miércoles y viernes que tenemos consultorio. ¿No es cierto? Pues los otros días, sonate, frate, si te pican las cartas. O vas a la guardia o se establece un mecanismo de consulta de alguna manera, porque es como si acaso el dolor tuviera que esperar, ¿no es cierto?, el turno. Y hay gente que espera el turno. Es decir, en la vida hemos padecido tanto dolor que un poquito más, ¿qué me importa esperar 2 o 3 días a la próxima consulta y tener una vivencia de miércoles mientras tanto? La otra actitud que confunde al médico es la evaluación del dolor, donde el enfermo tolera y lo desvaloriza estoicamente. A eso a veces se ve, no es para tanto. Generalmente, ¿qué hay atrás? Hay toda una concepción acerca de que la polifarmacia intoxica, lo cual tienen razón cuando analizamos, pero bueno, como decimos nosotros, quizá metiendo cada ovejita en su corral podemos discriminar y discernir un poquitito qué significa y qué tenemos que hacer y por qué hay polifarmacia y por qué no. Pero una de las primeras cuestiones es preguntarles, bueno, ¿cuánto creen ustedes que tiene, por ejemplo, el intestino en metros cuadrados de capacidad de absorción, en metros cuadrados? Siendo que el pulmón en reposo estamos cerca de los 70 metros cuadrados, en ejercicio aumenta a 90 metros cuadrados. Y yo que estoy gordo debería tener menos, pero etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno junta todo el pastillamen, ¿no es cierto?, si hacemos 1 metro cuadrado de superficie de absorción, es poco comparado con los 360 que puede haber, y aún si tuvo resección de intestino, igual, no le van a sacar tanto que no se pueda absorber la medicación. O que diga que en realidad tanto remedio le quita el apetito. Puede ser que algunos fármacos, lógicamente, generan estados nauseosos, etcétera, etcétera, y quiten el apetito. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, pero no por el volumen. Tomo tantas pastillas que ya no tengo espacio, no. Lo que hay es una creencia y hay que explicar. Bien. Bueno, acá vemos una plaquita de una paciente. Disculpen, creí que se había tapado el nombre. Vieron en la placa anterior la masa que invadía las costillas hacia atrás, ¿no es cierto?, partiendo del mediastino. Y esto que nos impactó, pero nos impactó más otras cosas. Una mujer de 27 años que en enero de este año se suicida el marido. La deja con 2 niños de 7 y 3 años. Ella tiene un linfoma no-Hodgkin tratada desde noviembre del 2014. Ahora con recidiva y sin tratamiento desde enero de este año. Con progresión de la enfermedad. Ella, llevando a sus hijos caminando a la escuela, siente que a la columna se le traba. ¿Qué impresión les da a ustedes? Viendo esa plaquita, ¿no es cierto? ¿No? Ahí hay una vértebra que no está. Estaba. Y ahora no está, ¿verdad? Esto, nomás de mirarle las caras, ustedes se imaginan que tiene mucho dolor.
¿no es cierto? Pero claro. Y es más, dice, qué raro, se trabó la columna, no se pudo enderezar, ahí adquirió cierto ángulo, ¿verdad? Tendría que estar muerta de dolor. Esta es una foto de ayer. No le dolió en ningún momento. Sintió la traba. Ahora, esto no es habitual. Pero cuando suceden estas cosas, uno se pregunta, ¿qué hay acá del umbral de tolerancia al dolor? ¿De qué se quejó? Porque ella aceptó que la sacó una foto y digo, ¿puedo contar mi historia? Sí, doctor, perfectamente. ¿De qué se quejó? Por supuesto, nosotros cuando vimos esto quisimos poner un corsé porque no queremos que se agache más, ¿no es cierto? Y empezamos a tomar una serie de medidas, de hablar con los traumatólogos, etcétera, etcétera. Nadie se anima a tocarla, genuinamente. Siguió llevando a sus hijos de la mano a la escuela. Volvió, pero claro, cuando me siento, ve, doctor, como que no puedo, y uno le dice, no, ni lo intente, ¿no es cierto? Porque no, prácticamente está sin dolor, o muy poquito dolor. Y uno esperaría una historia de tremendo dolor, ¿sí? No sé si es suerte, pero algo nos pasa. ¿Por qué nos duele un afta y no nos duele esto? Y el afta joroba. Bueno, considerar que la medicación oral no es tan útil. Esto es una creencia. No, por boca, sí le dio esto por boca y no lo tomó, porque no lo consideraba bueno. O tomarla solamente cuando el dolor se hace intenso y no con horario. Y esto es una pelea cuerpo a cuerpo con los familiares, con los propios enfermos, porque tomar medicación en forma arreglada es molesto, uno se olvida, le cuesta y de golpe aparece el dolor y entonces la vivencia se retrotrae y volvemos a empezar como la piedra de Sísifo, ¿no es cierto? Cada vez que llega, la subimos que se vuelve a caer. Bueno, y hay el tema del familiar en aumentar lo suficiente para calmar el dolor. Y esto lo vemos sobre todo con el manejo de opioides. Ustedes saben que hay una absorción determinada para cada persona. No hay una ecuación matemáticamente perfecta y se ha visto una relación de diferencia de 1 en 6 con lo que se puede absorber por vía intestinal, por vía oral, de la morfina. Entonces hay personas que uno le da 1 miligramo y lo absorbe incompleto, y hay otras personas que absorben solo 1/6 de esa dosis que se le da, pero sigue absorbiendo 1/6, siempre 1/6 sobre lo que se le da. Igual se puede aumentar, pero entonces hay alguien que toma 300 y hay alguien que toma 50. Entonces el número no significa absolutamente nada. Entonces es alguna explicación que uno tiene que darle al familiar, aparte de escuchar confesiones de decir, bueno, cada vez que le doy la morfina siento que lo estoy envenenando, o siento que lo estoy matando porque se acorta la vida, o escuchar ayer a un cirujano, ¿no es cierto?, decirle a la familia, bueno, en todo caso cuando se le dé morfina se va a morir, se murió sin morfina, no la necesitaba, esa era la verdad, pero ese concepto, ¿no es cierto?, que está encarnado. Y es donde uno dice, bueno, una persona que ya supera cierta edad, habría que preguntarse si se puede cambiar ciertos conceptos, porque cambiar una actitud es difícil. Cuando empezamos a notar por qué esta frase, había agravantes en la relación. Por ejemplo, familiaridad, amistad intensa, etcétera, etcétera. Con lo cual, en realidad, lo tendría que haber desafectado de asistir a esa persona y actuar como su familiar. Pero uno en estas cosas, como le pasa a seres humanos, también el cirujano es un ser humano, ¿no? Más no hablo de los traumatólogos, si hay alguno presente, sepa disculparme. Pero es así, nos pasa lo mismo que les pasa a los demás. Entonces, esto de calmar el dolor, de aumentar la dosis, o esa frase que se escucha, ya está para morfina, que uno la escucha, ¿no es cierto?, de gente que está de acuerdo con el uso del opioide, pero lo pone en el lugar donde lo pone la fantasía de que la morfina es para cuando la persona se muere.
Bueno. Bueno, cuando uno pregunta, ¿y qué dice tu familiar enfermo? ¿No es cierto? Salen estas cosas. No, yo le doy ánimo. ¿Por qué somos así? ¿Qué nos está sucediendo? Bueno, observamos que en el diálogo primero afloran los mitos. Siempre va a haber algún mito. Por ejemplo, la medicación te ayuda por un lado, pero te joroba por el otro. Y nosotros decimos que sí. Los remedios tienen su efecto favorable y a veces su efecto colateral, el que no queremos. Y a veces utilizamos el efecto que no queremos para algo que lo necesita. Por ejemplo, diarrea y la constipación de la morfina. Le doy ánimo. ¿Qué tiene otro para dar? Yo tenía un familiar de un paciente que se enojaba con su mujer porque ella, como paciente, cada vez que él le traía agua, ella le agradecía. La vida quiso que después de muchos años, para darle una vivienda a mi hijo, que uno tiene adolescentes que los pega, pero de golpe los quiere dar una patada, ¿no? Y me encuentro que le alquila un departamento a esta persona. Y me dice, yo no me voy a olvidar nunca. Yo dije, qué macana me mandé, porque generalmente cuando alguien no se olvida mucho se mandó un cagadón bajo. Perdón, eso no lo pongas. Bien. Entonces me dice, no, porque yo, y ahí caí en cuenta, en esa escena sí, la recuerdo un poquito, donde le contesté, es que eso es lo único que tiene ella para darte. Y le cambió la brújula. Fue un giro copernicano. Ya no se enojaba con su mujer porque le agradecía. Al contrario, lo sentía como un afecto y dice que eso le quedó para toda la vida. Y uno lo dice esto con tanta liviandad que a veces es sorprendente los efectos. Entonces la gente le da ánimo, ¿no es cierto? Creo que no lo sabe, pero creo que no se da cuenta, o creo que lo sabe. Es decir, fíjense cómo la ambivalencia y la contradicción van a aflorar permanentemente, y mucho más en estas situaciones de estrés. La incertidumbre, ¿y por qué no? De la enferma, seguro, pero del familiar también. Incertidumbre de cómo actuar, qué decir, de qué manera, cómo aproximarse, qué puede ser lo útil para esa persona. Son todas preguntas, no vengo con ninguna respuesta en esa pregunta. Bueno, suspender la medicación por un efecto indeseable sin comentarlo al médico, esto nos da una bronca. No, tuve vómitos y lo paré. ¿Tomaste Reliberan? No. Entonces, pero lo que uno tiene que entender, esta dura frase, que a veces cada uno es artífice de su propio destino, y vaya uno a saber por qué las personas hacen esto, siendo que uno por ahí estuvo ofertando tiempo, ¿no es cierto?, y disponibilidad, pero la persona decide ocultarlo o no darle tanta importancia a algo que realmente le molesta. Yo siempre digo, bueno, a ver qué factura va a cobrarle y a quién. Bueno, que mucha medicación intoxica y hace daño al resto del organismo, estirar el horario de la prescripción para aguantar creyendo que es mejor que tome menos medicación. Esto es el fenómeno de la medición. Se miden los enfermos a ver si pueden llegar al cuarto del fondo, después si pueden llegar al living y después si pueden llegar al baño, ¿no es cierto? Porque están percibiendo un síntoma que es debilidad o que es dolor y que los va imposibilitando. Y sin embargo, bueno, voy a ver si no lo tomo, a ver qué puedo hacer. Existe ese espíritu investigativo, ¿no es cierto? Existe el ser humano en el medio. ¿Y qué hace estas estupideces? Lo dice uno, vaya a saber uno para sí mismo cuántas veces las ha hecho. Entonces es interesante recabar en esto, insistir un poquitito y desculpabilizar un poquitito este espacio, ¿no es cierto?, esta cuestión conceptual. Díganme ahora,
Este es el marido que habla de la mujer. Está clarísimo, ¿no? Sí, está bajo, pero cuando se altera, y la cara de ella que está con la cabeza hacia abajo diciendo, ¿qué dice este tipo? Pero es así, es una escena cotidiana, que es cómo impacta el dolor en los demás. Entonces acá vienen algunas reflexiones a hacer que tiene que hacer el equipo de salud. ¿Cuál es el rol de los nervios? Acá hay una mayoría, entiendo, de gente del área de la psicología, ¿no es cierto? Que es a quien menos hay que hablarles por ahí de esto. Ellos. ¿Quién necesita y qué? En esta pequeña escena. ¿Tiene un rol el terapeuta? ¿De qué está hablando? Si la persona dice cuando se altera, le agarra dolor. Se pone nervioso y le agarra dolor. Ustedes lo van a escuchar 1000 veces. ¿Quién tiene dolor? ¿Con quién y cómo trabajaría? Uno trabajaría con la paciente que está dolorida. Y sí, lógicamente, lo primero que tenemos que ver es si hay coherencia en el tratamiento, ¿no es cierto? Y detrás del dolor, ¿qué escena sale cuando le viene el dolor? Pero no trabajarían con el marido. Totalmente. A veces hay familiares que están peor que el enfermo, ¿no es cierto? Y necesitan indefectiblemente de apoyo y de ayuda, porque están tremendamente identificados y proyectan sus temores encima sobre el paciente. Lo que el enfermo no imaginó ni pensó, se lo da la bibliografía del familiar. Se la escruta directamente en la cara, sobre todo cuando ven que pregunta ¿qué pasa si le pasa esto? Y el enfermo ni siquiera lo mencionó. Y entonces, claro, abre los ojos así y todo lo que fuiste consiguiendo, tenés ganas de acogotar el familiar y decirle, ¿no es cierto? ¿Por qué no te callás? Y yo a veces le digo, basta, deja que hable. Y me pongo firme, digo, no, callate la boca, después tengo un espacio para vos. Pero ahora te callás la boca y la escuchás. Si no podés, te podés ir, ¿cierto? Porque si no, empiezan a agregar sobre la escena su propia angustia, que merece un tratamiento, que merece una contención, por supuesto. Siempre le decimos a la gente, ustedes están con nosotros 5, 10, 20 minutos, media hora, quizá una hora. Algunos han estado en la mañana porque estuvieron en el hospital de día hasta que se calmó el dolor, etcétera, etcétera, y podemos charlar y organizar la cosa, ¿no es cierto? Pero después, el resto de las 24 horas están solitos su alma con la familia que tienen. Entonces, para poder trabajar el miedo, necesita de la vivencia del alivio. Es una pregunta interesante. Bien, a veces los pacientes nos desconciertan con estas entrevistas, porque uno dice, uy, ¿cómo va a venir? Y de golpe abrís la puerta y ves que se sienta mejor y encima te lo agradece, gracias a Dios, porque Dios es el médico. ¿No es cierto? Entonces también que lo agradezca. Bien, son esos fallidos, ¿no? Que son terribles. Bien, pero también existe esto, y esto es muy gratificante, porque si no, ayer hablaba con una compañera de trabajo que tiene más de 11 años de trabajo en equipo de cuidados paliativos, y cuando le comenta a otro profesional que hace cuidados paliativos, a veces se calla y no se lo dice, porque la gente le dice cosas terribles, le dan el pésame, ¿cómo te dedicas a esto? ¿Y a vos qué te pasó en la vida? Le preguntaron, ¿no es cierto? Para que te dediques a esto, ¿no es cierto? Y en realidad uno dice, bueno, con algunos ni intentás, pero con muchos otros sí, le intentás explicar que no es tan terrible, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que nos da mucha alegría, mucha esperanza, ¿no es cierto?, de que es escuchar estas frases espontáneas dichas por el enfermo, ¿no es cierto?, y que eso es necesario, es un alimento que le da un poquitito de sentido. Bueno, lo que hacemos, ¿no es cierto?, sirve, no cabe duda, pero también está bueno el reconocimiento, ¿verdad? Entonces esto en cierta forma nos ayuda, pero creo, y me parece que es importante para el auditorio, conocer los mitos acerca de las medicaciones, ¿no es cierto?, de la evaluación, de cómo impactan los umbrales de tolerancia al dolor en lo físico, lo anímico,
lo social, lo creencial o espiritual, lo filosófico. Ahora, conocer cómo se integran esas partes es muy importante. Conocerse trabajando en equipo es una de las cuestiones más difíciles. Porque el médico dice, bueno, pero si yo le doy este remedio, ¿por qué llega la persona tan angustiada cuando se encuentra con el precio que tiene o la imposibilidad de disponer de él? Y que esto impacta, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo te pensás que el ser humano viene? Viene, deja el psíquico en la casa, ¿no es cierto? Y viene de cuerpo. Bien, se va de cuerpo pero en el baño. Eso es diferente. El ser humano está integrado, por eso hay que saber trabajar en conjunto y ese es nuestro deber. El desafío del médico de cuidados paliativos es lograr que se trabaje en equipo. Muchas veces el médico clínico paliativista, tiene que saber integrarse con el especialista que de esa enfermedad que tiene el enfermo, a lo mejor una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? Una enfermedad reumática, requiere de un pedacito de rol de cuidado paliativo, de entrada y salida, de participación. Un paciente que tiene una demencia va a requerir del paliativista en algún momento, va a requerirlo en el momento del diagnóstico porque la angustia y la culpa que le da la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es nuestro deber. El dolor y la subjetividad los vemos encarnados, por eso lo traje de esta manera. Ni hablé de dosis, ni de nada, porque eso está en los libros y se puede buscar. Le duele a la persona enferma. Lógicamente se identifican los familiares y de alguna manera todos tejemos fantasías. La nuestra es generar alivio, generarle un bienestar al enfermo. Y entonces, cuando viene recriminando, espetan así, te tiran en la hoja de indicaciones en la cara y dicen, doctor, todo esto no sirve para nada, o ¿sabe qué, doctor? No quiero tomar nada. Entonces se sorprende porque yo digo, tenés mucha razón, yo que vos no tomaría nada. Y me quedo en silencio. Entonces, como lo sorprendo, pero capaz que no te lo aconsejaría. Vamos a ver qué está sucediendo. Pero ¿cómo que no tome nada? No, si vos pensás que no te sirve, ¿cuántas veces vos agarraste algo que no te sirve y lo usás? Si decidiste que no te sirve, no te sirve. Estamos hablando, estamos poniendo el lenguaje con los mismos contenidos. De golpe cae en cuenta que lo que hay detrás es un enojo, porque uno viene de alguna manera a, entre comillas, llevarse algo de alivio de una forma y a lo mejor lo consigue de otra. En vez de amarillo es rojo, etcétera, etcétera. Bien, y ahí es donde nosotros tejimos fantasías. Bueno, es nuestro compromiso para con los que sufren, van el fallido, suben o bajan. Siempre digo, por ahí hay un molinete y uno lo manda al desnudo y hay un argentino cobrándote la ropa. Vaya a saber. Es nuestro compromiso para los que sufren saberlos aliviar, ¿verdad? Gracias y bueno, continuará con nuestros enfermos día a día, ¿no es cierto? Bueno, pasó como el concurso. Perfecto. Bueno, habría un espacio para preguntas, comentarios. Espere, porque esto es importante que los escuchen los otros. O se para y grita como si yo fuera su marido y usted está enojada. Le quería preguntar, doctor, que cómo se trabaja con el paciente psiquiátrico sordomudo. Bueno, se trabaja en el contexto de la psiquiatría, a la par con el psiquiatra. Porque uno dice, bueno, ¿cómo le va a creer uno al que está? Pero se trabaja la angustia, se trabajan los miedos, se trabajan las fobias. Hay maneras de trabajar. En determinado momento quizás se tenga que medicar el síntoma psiquiátrico en sí y esperar una instancia.
para poder intervenir. Porque lo difícil de creer al enfermo, lo que le cuenta lo vive tal cual. Y en esto hay una polisemia, ¿no es cierto? Pero creo que es nuestro deber ir desgranando y ver qué hay allí, qué síntomas hay, que el dolor es acusación. Muchas veces la gente dice, no, tengo dolor, y en realidad lo que está diciendo es debilidad. No, tengo dolor porque no puedo llegar al baño, perdón. Pero ahora que estás sentado, ¿te duele? No, cuando te paras, no. Cuando das el paso, que no, a mí me duele. Y en realidad no era que le duele, era que no tiene fuerza. Con el enfermo psiquiátrico también pasa esto. Por eso es muy importante poder leer detrás de las palabras qué está significando. La palabra tiene lo que connota y lo que denota, ¿no es cierto? Lo que connota nos va a llevar al significado propiamente. Lo que denota es lo que entendemos por la palabra en sí. Dolor es dolor. Ahora, ¿qué connota? Una situación afectiva, una situación de angustia, una mudanza, un duelo no elaborado, ¿no es cierto? Como se ve en la circularidad de la locura, ¿no es cierto? Muchas veces a lo mejor el paciente psicótico en realidad es el denunciante de una situación familiar muy estresante, ¿verdad? Donde hay un perverso, siempre hay un psicosomático grave, y está el psicótico. Entonces eso es, pero el dolor es dolor, y después termina. Por eso hay como que desestructurar un poquito, desmenuzar y trabajar con lo que hay detrás, que es todo el contenido de los fantasías. Es muy interesante, porque la persona da la clave, da la palabra, es clave en el diálogo. Por eso la historia clínica surge de ese relato, no de otra cosa. Y fíjense algo tan subjetivo como el dolor, porque una hepatomegalia, bueno, uno la palpa, la puede medir, se puede hacer una ecografía, ¿no es cierto? Pero sobre el dolor, sobre la presión, la podemos tomar, la podemos graficar. Pero el dolor es una experiencia, una estructura que paro por ser petizo también y veo que peleo con el aparato. ¿No es cierto? Para, digamos, yo creo que depende de mucha la cultura. Uno ve, por ejemplo, una población boliviana, cómo expresa el dolor, o una población de Paraguay es muy diferente, y también en las intensidades. Y lo vemos en Barrio Norte, es muy distinto de La Boca, y así sucesivamente, y va por lo de Villarreal. No sé si fue suficiente. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Usted dijo en un momento que no se combinaban un par de escalones los opioides, ¿no? El 2 y 3, lo que no se combinan. Y usted ahí dijo, esto lo tiene que saber todo el personal de salud. Sí, estamos convencidos de eso. Todo el personal de salud tiene que saber los mitos acerca de los opioides. Los mitos acerca de la morfina, completamente, que es el tema tabú. Nosotros en el hospital tenemos afiches, ¿no? Donde la gente dice, mira, acá te dan morfina, y ponemos ahí a Inodoro Pereira, ¿no es cierto?, con su perro, diciendo que lo parió, un perro. Inodoro Pereira contando acerca, hay varias maneras, ¿no? Pero todo el personal de salud tiene que saber que la morfina no produce erección, que se da para 4 cosas en salud, que para el dolor, para la tos, para la diarrea y para la falta de aire. Entonces es posible morir en casa sin un concentrador de oxígeno, ¿no es cierto?, tomando la dosis apropiada de morfina. Pero para eso uno lleva un proceso de preparación, no se hace de golpe, ¿no es cierto? Y si la cosa es de golpe hay que actuar de otra manera, porque si no la familia va a sentir que no. Pero el personal de salud debe saber que un opioide fuerte, que son 4, no se combina con ningún otro. Si se toma ese, se toma ese, que son combinables entre sí, pero no con el nivel inferior. Por algo muy sencillo. Generalmente los opioides débiles vienen en mayor dosis. Entonces son más personas que ocupan ese receptor. Y el opioide fuerte, que es el que tiene más potencia, queda libre. Entonces queda libre para probar, para producir mareos, para producir vómitos, para producir alucinaciones, porque en lugar de los receptores
para los opioides están ocupados por los más inútiles. Perdonen, dejemos cualquier semejanza con otro tema, sobre todo estando en un momento tan bonito. Pero es así. Entonces la gente, nosotros propiciamos que la gente sepa y lea mucho en internet, ¿no es cierto? Sabemos que nos va a costar el doble o el triple, pero empieza a educarse. Entonces el personal de salud debe saber. Para mí, todos, y no importa, el trabajador social, nosotros hacemos un curso de trabajo, están los trabajadores sociales, están las maestras de escuela. O sea, lógicamente, no le voy a pedir, dígame la conversión de metadona a morfina, y sobre qué enzima actúa, ¿no es cierto?, la transcriptasa inversa, que en realidad es una enzima, sobre qué proceso metabólico, entonces, etcétera, 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 o estructural. Entonces, la cuestión es que pensamos que todo el mundo lo tiene que saber, que hay combinaciones posibles, hay combinaciones raras, pero hay cosas que no se combinan, ¿no? Entonces, en opioides, una cuestión de educación, empecemos con el equipo de salud, ¿no? Y esto lo sabe desde, o tratamos que lo sepa, desde el personal que da las historias clínicas y de admisión, y a veces le dicen, ¿por qué? ¿Por qué no va? Porque a lo mejor hay que darle morfina, y entonces el familiar se horroriza, morfina, sí, vaya. Y es el personal a lo mejor de secretaría. Entonces, la gente, claro, en el instituto, después de una conchada de años, de pelear con el director, después él generó el sector de cuidados paliativos, ¿cierto? Sufrió la conversión de Saulo, donde no quería que corran ríos de morfina, y la discusión esa terminó con diciéndole sí papá. Entonces se quedó cortado. Y sí, porque una cosa es tener miedo a que en un hospital haya ríos de morfina, por ahora no encontré ninguno, ¿no es cierto? Porque estaría sacando contachitos a todos los pacientes, pero es la mentalidad, ¿no es cierto? Ahora, hay cosas que hay que saber, es lógico, es como un coche, hay que saberlo manejar, la morfina es lo mínimo, no a cualquiera se le da el registro, no todos la pueden, digamos, disponer y manejar, pero sí pueden tener el concepto, ¿no es cierto?, de que quizá sufrir no es tan necesario, al menos no tanto, ¿no es cierto?, que este es el objetivo. Entonces, ciertos conceptos pensados, mitos de la morfina. ¿Por qué? Porque el que sufre es el enfermo. Si se le da un opioide fuerte y no débil al mismo tiempo, esa ecuación no es apropiada, sobre todo si se dan combinados. Si de golpe una persona está un opioide fuerte y se marea o pasa algo feo, y a lo mejor se puede volver un opioide débil, eso está perfecto, es una cuestión clínica puntual, pero global, el concepto global es tener eso como concepto, es muy importante. Sí. Quería saber qué opina usted o qué experiencia tiene en los cuidados paliativos con el uso de la marihuana. Porque he visto un documental sobre epilepsia, usted habló de convulsiones, y en niños se ha experimentado hacer aceite de marihuana para bajar las convulsiones. Bueno, pero es abierta la pregunta, ¿no? Sí. Usted se sonrió. No, está bien. Sobre la marihuana hay experiencia, hay buena experiencia. Lo que se sabe seguro, que tiene evidencia clínica, es para el tratamiento del glaucoma, para el tratamiento de los espasmos musculares, ¿no es cierto?, para el tratamiento de las convulsiones en algunos casos, y ahí ya empieza a haber diferencias. Experiencia nosotros desgraciadamente no tenemos, porque la marihuana se iba a hacer un protocolo hace unos años con un producto que venía dosificado, un spray de marihuana para el dolor, que nosotros en nuestro país no pudimos hacer. Pero en algunos países ha demostrado que en cierto tipo de dolor, por ejemplo, mejora en un 33% baja la intensidad. Esto depende de cuánto espasmo muscular haya. Y lo que sí se sabe,
hay evidencia clínica que la marihuana, con el uso más prolongado, genera apetito y sensación de bienestar. Lo que por el otro lado también se contrasabe es que la forma de administración de la marihuana es la de inhalatorio, que no se aspira solo marihuana, sino se aspira otros 20 alcaloides más, algunos dicen que son 200, depende de quién exagere, y que, por ejemplo, en personas hasta menores de 23 años, la marihuana tiene una acción de inducción enzimática que puede alterar la conducta de la persona, que de hecho lo hace. Es euforizante, por eso se la llama drogas también recreativas. Y entonces hay una población que va a ser particularmente afectada y otra población para nada. Pero estos estudios nosotros en nuestra sociedad no los tenemos mucho. El problema de la marihuana por ingestión vía SCON, por ejemplo, es un problema porque tiene un primer paso hepático, se metaboliza, y hay una gran cantidad de la droga que se modifica. Entonces la dosis que llega no es muy rápida y tarda más de media hora en hacer efecto. Con la inhalatoria el efecto casi es al minuto y medio o 2 horas. El gran problema es que no tenemos dosificadores, no tenemos la droga pura más que en un solo producto, que es el Sativex, que no se vende en nuestro país, porque es un spray, ¿no es cierto? Y entonces al ser spray se absorbe en la mucosa nasal y actúa rápidamente y evita el primer paso hepático. Yo creo que tiene un rol, hay que buscarlo bien. En la esclerosis múltiple está permitido, hay más de 5 estados, 20, no sé, por ahí que se exagera. Lo vi hace poco. Incluso en un trabajo publicado en mayo de este año, hacer para los, es un trabajo social, para los empleadores, porque si el empleado dice que fuma marihuana, si se lo descarta, puede ser considerado como una discriminación, porque está considerada también una droga recreativa para el manejo de maquinaria pesada o material sensible. Entonces recomiendan que esa es una responsabilidad del empleador, pero que el empleador perfectamente puede hacer una batería de test y de exámenes, y que si ellos dan normal, la posibilidad de accidente es mínima, igual que la población general, y que esas personas pueden ser contratadas perfectamente, y a las otras se les explica por qué no, ¿cierto? Entonces es una manera de protegerse. Este artículo hace una revisión histórica de la marihuana desde la época anterior a lo que uno cree, más anterior a los egipcios, viene, ¿no es cierto?, del Asia Central y de China, de Hashish, etc. Y hay varias maneras de prepararlo. El problema es que cuando uno lo indica, lo está indicando como si fueras a la herboristería, y decir, bueno, poner un saquito, pero en el saquito por lo menos sabemos, para el té de zen, que nosotros lo damos mucho como laxante, ¿no es cierto? Usamos muchos laxantes de tipo naturales, pero ¿cómo los dosificamos? Es vía ensayo y error. La marihuana es más serio el asunto, porque sabemos que es una droga que interactúa con el sistema nervioso central, que puede tener un rol, pero entonces, si esto es así, fíjense que hace poquito salió ¿cómo se llama? Bueno, no me viene el término legal porque odio a los abogados, pero los quiero también, a los hermanos abogados. Que le da como un permiso a un paciente, ¿no es cierto? Donde el juez autoriza que a un paciente se le dé en forma ordenada y que esté en contacto con la Universidad de La Plata, etcétera, etcétera, que yo no sabía que estaba investigando sobre el tema, hasta que lo leí en ese exhorto judicial. Entonces, de alguna manera hay una fantasía, pero también hay una realidad. Seguro para el glaucoma, para los espasmos en el caso de esclerosis múltiple y para el apetito. Para las náuseas y vómitos, la marihuana está comprobado porque hay una medicación, la Vilona,
de 1 y de 2 miligramos, hasta 6 miligramos día se puede dar, pero no dejó de ser un poquitito más potente que el Religrán y mucho menos potente que los cetrones, el ondansetron, el cetrón, tropicentrón, ¿no es cierto?, que son antieméticos para cuando se dan drogas neoplásicas muy emetizadas, ¿no es cierto? Entonces la marihuana no tuvo tanto. Eso es lo que yo me animaría a decir. No lo podemos recetar, y también en España, ¿no es cierto?, tienen un permiso especial al paciente para hacer esto que vos comentabas, un aceite con las hojas de marihuana, pueden tener hasta los 50 plantitas, no importa. Pero bueno, no es nuestra situación. La experiencia es por boca llegada, por lo que dice no. Y porque algún paciente tenido dijo, mira, yo fumo, yo me como un escón, ¿cuánto te comes? Medio, bueno, no lo modifiques. Pero uno lo vio con apetito, lo vio mejor, y es parte de la empiria. Sí. Usted se refirió en un momento al caso de un paciente que podía llegar a asistirse a hacer un tratamiento, y ver si podía referirse un poquito más a eso. Por ejemplo, el caso de un paciente joven con la familia que ha tenido tratamientos, bueno, ¿cómo se puede intervenir en ese caso? Se refiere, por ejemplo, al tratamiento de la enfermedad de base. Perfecto, sí. Bien, ustedes saben que la ley de muerte digna respeta y potencia los principios de la autonomía, que en realidad estaban cuestionados por mal entender en realidad el artículo 9 de la Constitución Nacional, que es aquellos actos que uno hace que solo impactan en sí mismos, ¿no es cierto?, y no dañan ni perturban a terceros, solo Dios los juzgará, porque en esa época se sometía todo a Dios. Para un agnóstico no sé cómo queda, pero así mismo, digamos. Entonces, decidí realizar un determinado tratamiento. En realidad es una decisión muy personal. Seguramente hay condicionantes en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando se han hecho una serie de tratamientos que se consideran los que han demostrado utilidad, pero en este caso fallan, ¿no es cierto?, la persona tiene derecho a muchas cosas, y a una de ellas es decir basta. Que para la medicina tecnológica, neopositivista, le va a ser difícil de aceptar. Porque entonces dirían, bueno, uno deja de pelear por el progreso de la medicina, etc. Bueno, esto es extremar los principios. Entonces, el respeto de la autonomía es importante. Creo que tiene que ser un diálogo. Lo que hay que lograr es un consenso. La ley está estructurada para cuando no hay consenso y decir, fulano tiene razón, fulano no. ¿Sí? En paliativos logramos, tratamos, intentamos ese consenso en todo. Pero, por supuesto, valoramos que sobre todo el único protagonista es el enfermo, porque el único que se muere es el paciente. Claro que eso afecta a todos los que lo rodean, su sistema familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es el condicionante que tiene cada uno. Y a veces uno ve que personas pelean en tratamientos que son totalmente futiles, porque en realidad la motivación que los mueve a eso es no querer dejar lo suyo, por ejemplo. Entonces la ecuación más común es exactamente al revés. O cuando la angustia familiar está, que presiona sobre el enfermo, que lo quieren siempre tratar, aún pese a la inutilidad del tratamiento que llamamos futilidad, ¿no? Entonces esta es una dialéctica que hay que tener y animarse a tener y hablar. Quizá lo más difícil es evaluar cuando el enfermo hace francamente un pedido de eutanasia y el síntoma que aparece es un síntoma de angustia existencial, ¿no es cierto? Yo no quiero vivir. Alguna vez
uno va a tener a un paciente así. Por suerte, esos son muy poco frecuentes en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque esto impacta sobre la escala de valores del profesional propiamente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hace? Facilita una muerte asistida, un suicidio asistido, porque lo tiene que hacer sobre sí mismo. Entonces ahí entramos en una disyuntiva difícil, pero que hay que animarse a tener con el enfermo. En algunas circunstancias le he dicho al paciente, mira, yo hago cuidados paliativos, ¿no es cierto? El enojo nos llevó a decir, a terminarla después de, para lo que vos buscás, quizá, yo en ese momento no tenía todos los recursos, ¿no? Pero quizá vos lo que estás buscando es que te mate, eso yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, pero no voy a evitar que te mueras. Si estás cuajado de angustia, te daré tanto sedante que pasarás dormido hasta el momento en que mueras, ¿sí? Porque a lo mejor no vas a tomar líquido y te vas a deshidratar. Y miren, la muerte por deshidratación, por insuficiencia renal, de todas las muertes descritas en la medicina, es la más tranquila. Si uno puede elegir, anótense. Es la más tranquila. No se va muriendo de poquitito, se va durmiendo. Cuando cree que ya se durmió y que no, para dar otro consejo más, porque el coma hepático se entra y se sale, la pedorresis se entra en profundidad, pero el cuerpo no sufre. Los fármacos duran más tiempo, la cantidad de líquido que es necesaria es mínima, solo humedecer la boca para poder decir alguna palabra o algo así. Entonces, la muerte ocurre. Pero yo no voy a dar hoy 10 miligramos, mañana 20, pasado 30, hasta que en algún momento se produzca la muerte por decreto. Tiene que haber lo que se llama eutanasia por segundo efecto. Cuando yo busco controlar un síntoma que no logro y eso me lleva a una toxicidad de droga que genera que la persona se desconecte, no coma, se deshidrate y muera, y leyéndolo en el contexto general de qué situación estamos, está válido. Pero yo estoy ahí ayudando a un síntoma que lo estresa, que es anterior a su angustia de existir. Para esto encontré una frase: si te querés morir, estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes qué? Deja de respirar. Seguir respirando. Carajo, doctor. ¿No es cierto? Y me enojo. ¿No es cierto? Porque si uno sigue respirando es porque el cuerpo puede. Quizá lo que está desencajado son los conceptos o ciertas creencias. Y el ser humano entreteje, tiene una urdimbre creencial, y con ella a veces el cuerpo, como contradicción y ambivalencia, nos lo marca permanentemente. No sé si por suerte no somos lo que decimos o lo somos. Se ve que debe haber alguna ecuación, ¿no? Pero muchas veces entre lo que pensamos y nos ocurre una gran diferencia, así. Fuerte, así. La estatura de la conferencia, yo ya estoy bastante angustiada. Complicado escuchar todas estas cosas, ¿no? Pensaba en esto último, ¿no? Que usted decía, y leí un libro que es La muerte en Occidente, que no lo han leído muchos. Philippe Ariel. Sí, donde hablaba de que la muerte en este momento la decide el médico. Cuando Pensá que ese libro estaba escrito en los años 70, un poquitito antes también. Usted diría que en este momento no es así, porque A ver, ¿qué iba a decir? Porque no lo quería contradecir sin saberlo. no, estoy reflexionando, no tengo Sí. ninguna idea al respecto, ¿no? ¿Cómo? Sí, la muerte lo deciden los médicos. Eso, la medicalización de la medicina, por suerte, eso fue una alerta, ¿no? ¿Por qué tiene que decidir uno que no te conoce sobre tu propia existencia? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por dónde creemos que pasa la fantasía? ¿No? Si acaso yo a veces le digo a la gente, a veces uno cree, cuando discutimos estos temas, lo que estamos discutiendo es hasta dónde crees que la medicina te agreda o no, te ayude o no. Y
y en qué cosas te puede ayudar y cuánto de todo esto te resulta a vos positivo o no. Y esta es la dialéctica, esta es la discusión. Entonces, Filipari, cuando escribe, era una época donde estaba empezando a tener muchísimo auge la terapia intensiva, la unidad coronaria y el pensar en resucitar. Y fíjense, hoy en día, para ciertos cardiólogos que van a poner un marcapaso que es desfibrilador, es decir, del corazón no te vas a morir. Se te puede morir el cerebro, el pito, lo que sea, pero el corazón no. ¿No es cierto? Entonces, no existe la no muerte porque el corazón va a estar permanentemente desfibrilado, ¿no es cierto?, con este aparato. Veamos el concepto, ¿no es cierto? Yo lo estoy exagerando, lógicamente. Que existan marcapasos que se adecúen a la necesidad y que te eviten la arritmia, maravilloso. Pero como digo yo, sería muy jorobado tener que tener estas charlas y todavía tenerlas que discutir con Colón, a ver si te las dejara, porque el ser humano logró la eternidad, ¿no? O la no muerte. La muerte va a llegar igual. El punto es con qué grado, cómo la medimos, cómo la asistimos. Y entonces nos estamos haciendo, estamos en un movimiento más humanístico sin rechazar lo que son los conocimientos, ¿no es cierto? Qué sé yo, para mí me parece que tener colchoncito de aire cuando uno no se puede mover y te evita una escala es genial, ¿no es cierto? Hay un montón de confort, ¿no es cierto? Y de tecnología que puede ayudar. Y que si, ojalá hubiera una pastilla que no la tuviera que tomar una vez por año, ¿no es cierto? Nosotros somos cada 4 horas, el paciente nos mira que nos quiere matar, ¿no es cierto? Con justo derecho, pero es que no encontramos una formulación que esté para cada uno. Pero sí encontramos un alivio y consensuamos un cambio. En algunos momentos uno hasta charla con la persona cómo quisiera morirse. ¿Cómo te imaginas que te vas a morir? Fíjense, nadie se dibuja, esto es un taller de trabajo, ¿no es cierto? Nadie se dibuja en una terapia intensiva, con una sonda en la nariz, otra en el culo y otra en el pelo. Perdón la expresión. Pero nadie se dibuja así. Ahora, abrimos una puerta de terapia intensiva y sabemos que la mitad de esos pacientes en realidad tienen todo eso puesto con un suero, con un respirador, ¿no es cierto? Y que sabemos que desgraciadamente, al día de hoy, la mitad de esos pacientes quizás no califican para seguir viviendo, dado que al día de hoy la ciencia no los va a recuperar de su capacidad. Pero como no sabemos quién es quién, callamos la boca. Pero nadie se imagina, si tiene que dibujar cómo le gustaría morirse, así, de esa. Todo el mundo se dibuja acostado en una camita o sentado, con todo, con lo que rodea el perro, el gato, la familia, el que le gusta, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, uno cuando ve que los alumnos hacen ese, pues, y vos haces terapia intensiva, y vos sos intensivista, y vos sos internista, ¿no es cierto? Entonces ahí, ahora reflexionar. Reflexionar qué es aquello que estamos ofreciendo. Y de golpe el médico, en la angustia de compartir esto, le dice, y si fuera mi padre, y si fuera mi madre, yo no lo haría. A un familiar que está ansioso, que necesita, porque no acepta que su familiar sea muerto. ¿No es cierto? Entonces lo quiere meter en terapia intensiva, esto. Allá mismo, que se murió después unas horitas después, una mujer con una oclusión intestinal, ¿no es cierto? El cirujano pidiendo un estudio que no fue necesario, la mujer se murió ese día. ¿Para qué quería el estudio? Para saber que estaba ocluida, por si acaso no podía hacerse otra cosa, sabiendo que clínicamente estaba ocluida y que el performance status no daba para la cirugía. Pero ella, la paciente, tenía mucha expectativa de que llegara de vacaciones, de caminar a España, etcétera, etcétera, porque uno todo esto le duele en el corazón. Y lo esperó. Y cuando vio, dijo, mañana te interno, te hacemos este nena, y se murió con la misma internada. Pero digo, por eso digo, a veces uno es artífice de su propio destino. Cuestiones de la autonomía, cuestiones de la expectativa. Esta paciente sentada al borde de la cama el día anterior me decía, yo no sé lo que tengo. Había sido operado unos cuantos meses antes de un cáncer gástrico. Entonces uno dice, ¿qué vas a tener? Pero no lo querés pensar.
¿Hasta dónde puedo yo, que recién te conozco, sea 2 días, empujarte al pensamiento que por ahí tenés adentro? Si apenas aceptó y me dijo, usted tiene razón, esto tiene que estar inflamado de no. Por eso a veces el lenguaje es el que puede tolerar y es el que el tiempo nos da y el vínculo genera. Entonces, son situaciones que, claro, ¿por qué no te vas a angustiar? Me encanta, que se vayan a recontra angustiar, porque no existe la vida sin angustia. Eso es buenísimo, uno se pellizca para estar vivo. Después vemos qué hacemos, podemos estar un poquito. Cada uno tiene su dosis, pero la que le permite operar y hacer cosas útiles con los demás y con sí mismo. Sí, yo por mí sigo hasta mañana, pero no sé si es pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque tenemos que entregar el aula pronto. Sí. ¿Hay alguna? Yo hago así como si tuviera reloj. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, habló del miedo, porque habló de angustia y habló del miedo y habló de que se puede trabajar el miedo cuando se puede aliviar el dolor. Una pregunta abierta. ¿Es así o igual aunque no haya dolor sigue estando el miedo? Sí, el miedo está siempre. Pero sacar de foco el dolor que está tratado permite concentrarse en los contenidos del miedo, que son aquellas fantasías que tenemos. ¿Está? Por eso el síntoma muchas veces distrae de nuestros problemas. Le agradecemos No, por favor. A ustedes que lo aguantaron. Y los esperamos el miércoles próximo. Cambiamos de canal, vamos a los míos. Ah, muy bien. De Guatemala no te puedo. Sí, eso es lo que